sustrato, así también los nutrientes que va a obtener el animal de este, ¿no? Finalmente, todo lo que no va a ser digerido a nivel del sistema digestivo, pues va a ser excretado, ¿no? Pero también vamos a tener pérdidas endógenas entre unas y otras serán pérdidas de productos generados o absorbidos. Por ejemplo, se pueden absorber proteínas, se podrá excretar, forma de urea, el fósforo también se podrá perder, el potasio, entre otros minerales, ¿no? Entonces siempre van a haber una serie de pérdidas. Y las vamos a contabilizar por las heces. Mencionamos unos conceptos básicos, que no se les olvide el concepto de la ración y lo que es la dieta, así también el concepto de la nutrición y aspectos que hay que conocer para dominar fehacientemente esto, ¿no? Acordarse que todo proceso de fermentación o digestión inicia con la hidrólisis, ya sea un monogástrico o un poligástrico o rumiante, como le quieran llamar, con la distinta afinidad que se le vaya dando al sistema digestivo. En un biotopo natural, ya sea que exista anaerobiosis o aerobiosis, existen complejos microbiológicos que van a hacer o degradar esos productos hasta sustratos utilizables por ellos, ¿no? Es decir, con fines reproductivos. Es decir, que aquí van a haber bacterias que van a desarrollar la hidrólisis de moléculas complejas a moléculas más simples. Otro grupo bacterial se va a alimentar de esas moléculas simples para generar otras moléculas y así sucesivamente, ¿no? Si vamos hasta la metanogénesis, implica que hay ausencia de oxígeno. Caso contrario, si nos vamos hasta la cetogénesis, esto sería un proceso aerobio donde probablemente sea una laguna de oxidación y que uno de los principales productos emitidos al ambiente va a ser el CO2, un gas con potencial de calentamiento global menos que el del metano, ¿no? Si ya estamos hablando de la anaerobiosis, este metano contribuye al calentamiento global, o bien lo podemos utilizar como energía, si lo quemamos, ¿no? Decíamos que para cada uno de los nutrientes o cada uno de los ingredientes con los que vamos a trabajar nosotros, tenemos que conocer algunas características, entre ellas la composición química, que no va a ser lo mismo que los nutrientes, hay que conocer su valor nutritivo, que va a ser diferente entre especies, igual que las características que este tiene para poder hacer una ración. Y como dice ahí, el grado de aprovechamiento o de digestibilidad que va a tener en el animal, incluso en el tramo del sistema digestivo, ¿no? Aquí se enlistan uno de los 5 principales nutrientes que utiliza el animal. 2 de ellos aportan energía, otros tienen que ver si aporta energía, pero en menor cantidad. Tiene más el aporte de aminoácidos para la formación de cadenas proteicas, y las vitaminas y los minerales que van a permitir el normal funcionamiento de estos 3, van a formar parte de las estructuras, tanto óseas como musculares, de órganos, entre otros, ¿no? Y que intervienen en el proceso de digestión, fermentación, entre otras cosas, ¿no? Decíamos que todo alimento se compone de 2 fracciones, una que es el agua y otra que es la materia seca, o esta materia seca puede tener compuestos orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos van a aportar energía, los inorgánicos vitaminas y minerales, lo que estaba desglosado en ese esquema, ¿no? Existe un montón de procesos que permiten su determinación, eso lo van a ver en laboratorio, y decíamos que cada podrá ser diferente a nivel del contenido celular como a nivel extracelular, y va a variar entre lo que serían las especies y entre las especies dentro de las mismas razas, ¿no? Por mención, todo lo que es el interior de la célula generalmente es de fácil utilización por los microorganismos, excepto algunas fracciones de las proteínas, ¿no? Ya lo que tenemos que ver con la pared celular es más limitante para los monogástricos, no así para los rumiantes, ¿no? Esto lo mencioné hace poco. El principal proceso es la hidrólisis de moléculas complejas a moléculas más simples. Y aquí aparece el concepto de digestión, que no se les olvide, que son procesos tanto mecánicos o enzimáticos por los cuales va a pasar un alimento para aportar nutrientes al animal. Se va a absorber en el lumen intestinal, se podrá absorber nutrientes en las paredes ruminales. Y en todo caso van a haber microvellosidades o papilas que van a permitir esa absorción, ya sea por difusión pasiva o activa, donde van a intervenir algunos minerales, particularmente el sodio, el potasio, y tendrá que estar bien inervada por la parte sanguínea, ¿no? Aquí lo que reflejábamos era que existen diferencias entre animales. Esas diferencias no solamente tienen que ver con el alimento que comen, sino que repercuten también en el sistema digestivo, particularmente en su dimensión, en su afinidad hacia los procesos de digestión o fermentación que estos tengan, ¿no? Por eso vamos a encontrar variabilidades entre cada una de las especies animales, ¿no? Aprehensión, masticación, acción enzimática por las glándulas salivales, deglución, acción gástrica por los jugos estomacales,
y acción enzimática por las enzimas generadas por el hígado del páncreas y por las enzimas generadas también a nivel del intestino. Va a haber absorción de las principales moléculas una vez se hayan degradado y van a ser transportadas hasta donde competan, ¿no? A nivel del ciego y el colon, pues lo único que va a haber, dependiendo de la especie animal, puede haber fermentación, absorción de nutrientes, pero en su gran mayoría, si es proteína microbial, se va a excretar, si hubo fermentación, se va a excretar y se va a perder, excepto en los conejos que pueden y tienen la capacidad de reciclar la proteína, ¿no? Caso contrario, se mira más como un proceso de almacenamiento, absorción de agua y algunos minerales, ¿no? Decíamos aquí que el hígado y el páncreas juegan un papel clave ya que generan sustancias a nivel endógeno y a nivel exógeno del páncreas que permiten hacer los niveles de digestión y tamponamiento del sistema digestivo y que además también la parte endocrina tiene que ver con la mediación del nivel de glucosa, ¿no? Que va a generar insulina y otras hormonas que tienen que ver ese proceso regulativo. Ahora bien, el hígado también va a generar sustancias que van a permitir la degradación del alimento en el hígado. Nosotros podemos hacer estudios en los animales a nivel de cánulas o fístulas ruminales, fístulas iliales, fístulas duodenales, lo que tenga que ver, ¿no? Incluso, no sé si han escuchado ustedes el término a veces, que no tiene que ver con la digestión. Los pollos se pueden castrar también, ¿no? Una vez que los castran, una acción quirúrgica por la vía costillas, le cortan una parte pineal y perfectamente queda castrado y el animal crece más rápido, ¿no? Pero no es una técnica muy común tampoco, ¿no? En este caso decíamos que el caballo es un fermentador, como dice aquí, colónico, es decir, que el estómago tiene una limitada capacidad de digestión. Sí puede haber digestión a nivel del intestino delgado, pero tiene una alta capacidad de fermentación o de producción de ácidos grasos a nivel del colon, lo cual puede contribuir con una fuente importante de energía para el animal. No así estamos hablando de proteína microbiana, ¿no? Estamos hablando de ácido graso volátil. Decíamos diferencias, aquí vemos el conejo que tendrá lo que es el ciego más desarrollado, va a albergar más acciones bacteriales y por tanto generar más proteína microbiana. Cada una de las enzimas que se generan en los distintos tramos del sistema digestivo tienen acción sobre un sustrato específico a un pH y a una temperatura. Esto es lo que se cita por esta vía. Este otro lo mencionábamos de que existen animales que tienen la capacidad de regurgitar el alimento desde el estómago, bueno, de una cavidad estomacal hasta la boca, lo que se conoce como rumia, donde se exponen las partículas a una mayor acción enzimática por encima de la saliva y también va posteriormente a ser más expuesto a las acciones, las enzimas bacteriales, ¿no? En ese proceso también con las glándulas salivales se va a generar saliva que tiene una alta capacidad tamponante y por tanto permitirá mantener la capacidad buffer del rumen y a la vez eso contribuye a tener una microflora más estable, ¿no? Va a depender del sustrato que esté consumiendo el animal. En este caso, decíamos además de que la frecuencia de consumo de los animales va a afectar el tamaño del sistema digestivo, ¿no? Compartimentación de un sistema digestivo de un rumiante, 4 cavidades, cada una de ellas con funciones específicas. La de mayor tamaño sería el rumen, como aparece por acá, con una abundancia de especies que corresponde al 4% del total. Hablamos de bacterias, protozoos, hongos, levaduras, entre otros. Se considera que existen más de unas 1000 especies. Normalmente son anaerobios facultativos y la capacidad puede oscilar hasta los 200 litros, ¿no? Representa el 90% de todo el sistema digestivo. Y lo vemos por acá, ¿no? Esa microflora necesita un pH que debe estar estable y una temperatura también, ¿no? Eso va a permitir que exista una población específica de microorganismos. Al alterarse la temperatura y alterarse el pH, va a hacerlo también la microflora digestiva. Por tanto, el sustrato que va a degradar también va a afectar, ¿no? En ese rumen o en ese estómago, el alimento puede permanecer una cierta cantidad de tiempo, a lo que nosotros vamos a conocer como tiempo medio de retención, que va a ser muy variable en el caso de los rumiantes, dependiendo del sustrato, y esto se debe a que la microbiología tiene un tiempo de crecimiento y por tanto de colonización y fermentación. En esa cavidad se va, como dice aquí, se va a suavizar el alimento ya que se va a absorber agua y va a ser expuesto a la microbiología digestiva. Va a haber movimientos peristálticos y antiperistálticos, es decir, que es de ida y de venida, permitirán la separación y posteriormente a la siguiente cavidad, ¿no? Acuérdense de esto, les decía,
anaerobiosis o ausencia de oxígeno o 2 menos. En ese caso, ¿no? La ausencia de oxígeno va a favorecer algunas bacterias que se van a encargar de degradar esos sustratos alimenticios, ¿no? Los principales ácidos grasos de cadena corta son el acético, propiónico y butírico. Sin embargo, tenemos también el valérico, isovalérico, isobutírico, vaccínico y otros ácidos grasos más. Normalmente se consideran de importancia otros de cadena larga hasta el C22, donde estaría el oleico, linoleico, linolénico, estiárico, el C16 que sería el palmítico, entre otros más, ¿no? Esos ácidos grasos volátiles primeramente son utilizados por las bacterias para su crecimiento y luego el excedente lo va a utilizar las vacas para su desarrollo, ¿no? Esos ácidos grasos volátiles van a salir del rumen, como decía, hacia la sangre, se van a convertir en cuerpos cetónicos, el que no lo sea, el acético es cuerpo cetónico, el propiónico pasa directo, el butírico se convierte en beta hidróxido butírico y va a ser direccionado al hígado para ser utilizado como una fuente energética. El acético normalmente se utiliza por los músculos, igual que el butírico. El propiónico lo vamos a convertir en glucosa a nivel hepático y se va a direccionar a utilizarse para producir carne o para producir leche. Una vez que está en forma de glucosa o se transforma en glucosa a nivel hepático, se direcciona donde va a ser utilizado. La glándula mamaria lo va a utilizar para la síntesis de ácido, para la síntesis de lactosa, ¿no? Y la lactosa es la que condiciona la cantidad de leche producida. Además de utilizarse para el rumen, utilizarse para degradar materiales rígidos como la celulosa y la hemicelulosa, también tiene la capacidad de utilizar fuentes de nitrógeno no proteico. Eso se debe a la flora digestiva que tiene. Va a transformar el nitrógeno no proteico en proteína verdadera o proteína bacterial, que normalmente tiene un perfil de proteína o un perfil de aminoácidos mucho mejor que el mismo alimento, ¿no? Los rumiantes, como dice ahí, pueden producir algunas vitaminas hidrosolubles, sobre todo las del complejo B y las liposolubles, como la carne. Eso lo mencionábamos, que es un acto que se da, o un efecto que se da normalmente en los primeros meses de vida, normalmente el primer mes, y cuando las vacas están en convalecencia, que interesa que el alimento no entre al rumen, ya que puedan haber procesos de fermentación que podrían alterar la recuperación de los animales, ¿no? O la adaptación del mismo. Entonces, esa gotera esofágica es un pliegue nada más que permite el retículo a que el alimento llegue hasta el omaso o al ovomaso para que éste sea, en este caso, digerido, ¿no? Y contribuya con los nutrientes hacia lo que sería el animal. Van a haber a nivel ruminal colonizaciones que se van a ir dando en el tiempo, van a ir habiendo variaciones dependiendo del sustrato y sobre todo las variaciones de pH que tengamos. Aquí solamente discutíamos o mencionábamos cómo era la evolución normal. A partir del día 5 ya vemos que hay bacterias celulolíticas y por tanto ya podrían degradar la celulosa, ¿no? Los macrofílicos que estarían por aquí incluso podrían degradar lo que serían los almidones. Pero no es una práctica habitual. Aquí aparece el término de fermentación ruminal. Es, como dice ahí, es un efecto microbiano que va a generar ácidos grasos volátiles y proteína microbial y va a generar también ácido láctico y etanol. El ácido láctico es una fuente energética para el animal, pero acidifica el medio, ¿no? Permítanme que hice algo aquí. Y el etanol sería un alcohol que puede provocar una serie de problemas. Aquí tiene 4 bondades el uso de las bacterias o el rumen. Y acuérdense, porque esta es una pregunta de examen, también les dije, utilizar lo que serían alimentos muy fibrosos, convertir esos alimentos fibrosos en energía, generar la proteína microbial a partir de sustratos de peor calidad o de nitrógeno no proteico, ¿no? Y también a partir del reciclaje de la urea, que puede ser por difusión directa a nivel ruminal o por la saliva, ¿no? Y proveer vitaminas del complejo B y las del complejo K, ¿no? Los colores nada más representables que conforme la edad variaba la población microbiológica o el tipo de microbiología. Y aquí decíamos que las acciones enzimáticas sobre cada sustrato va a depender del tiempo y de la producción que tengamos a nivel del cuerpo. En esto otro decíamos nada más que se acordaran de que por cada sustrato existen microorganismos específicos y que cuando nosotros hacemos un análisis de heces o un análisis de sangre, las variaciones que tengamos de un componente evaluado o de una bacteria evaluada nos va a indicar si hay una presencia alta, el tipo más o menos orientarnos al sustrato que está consumiendo el animal. Y eso se va ganando experiencia en el campo. En esto decíamos la importancia que podría tener dar alimentos fibrosos o dar alimentos concentrados a los animales. En ambos casos se va a proporcionar un mayor tamaño al sistema ruminal,
pero también puede afectar, ya que al tener más concentrados, en algún momento puede provocarles queratinización de las papilas y por tanto problemas posteriores en el animal, ¿no? El animal se irá adaptando. Decíamos al inicio, la gotera esofágica tiene el propósito de que el alimento no entre al rumen, por tanto no va a haber desarrollo de papilas, ninguno se preguntó eso, pero podrán haber desarrollo de microbiosidades a nivel de tramos posteriores, ¿no? Y eso va a permitir un mejor uso del alimento o una mayor absorción. Retículo, separación de tamaño de partículas, ¿no? O maso, absorción de algunos minerales y continuar el paso del alimento, ¿no? El estómago verdadero, lo tienen por aquí, en lo que sería el abomaso. El intestino delgado, lo pueden diseccionar en tres, que normalmente es lo que se da en la literatura. El primer tramo sería el lugar donde se da la mayor digestión de los alimentos y también la mayor absorción de nutrientes, ¿no? Acuérdense de ello también, esto que está acá. En el intestino delgado y personalmente en el duodeno van a darse la secreción de enzimas digestivas, se da la digestión, se da la absorción de nutrientes y piensen que aquí también el tramo inicial después de la válvula pilórica se va a estar dando lo que sería el tamponamiento por los productos generados o los compuestos tamponantes generados por el páncreas, ¿no? El intestino grueso, ya que lo quieren dividir en ciego, colon y recto, internamente se puede dividir en tres también. Normalmente el ciego colon va a estar desarrollado en algunas especies de animales a fin de producir energía o producir proteína microbial, y el recto tendría más una función de acumulación de contenido fecal para excreción después, ¿no? Decíamos que la glándula más importante del cuerpo es esta, y hay que cuidarla mucho, ya que tiene que ver mucho con los procesos de degradación del alimento, con el proceso de eliminación de sustancias tóxicas, con el proceso de almacenamiento de energía en forma de glucógeno, entre otras más, ¿no? El páncreas, lo que mencionábamos al inicio, puede ser acción exocrina o a nivel endocrino. La parte exocrina tiene que ver con la degradación y la estabilización del pH, y la parte endocrina tendría que ver con la regulación del nivel que está de glucosa a nivel sanguíneo, es decir, que genera tanto la insulina como el glucagón, que van a regular el nivel de glucosa a nivel de la sangre, y eso va a evitar que tengamos una hiper o una hipoglicemia, ¿no? Esto es un resumen. Vamos a guardar. ¿Alguna interrogante? Si no, paso al tema que realmente veníamos hoy. Ya, bueno, estuvimos ya 20 minutos, ¿no? ¿Ninguna? Bien. Pues vamos a pasar acá al tema del día de hoy. Siempre en la parte introductoria. En esta parte introductoria, el día de hoy, siempre mantenemos el tema nutrición, alimentación animal, esta parte. Y el tema nuestro para hoy es el agua como un nutriente en la nutrición animal. Antes mencionaba 5 nutrientes, ¿no? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y los minerales. En este caso, dice el agua como un nutriente. Y no, estoy diciendo, no le estoy afirmando si lo sea o no. Vamos a ir viendo una parte del contenido y ustedes me van a ir diciendo o van a definir al final si es o no un nutriente. Sabemos que a nivel de espejo visible es más abundante el agua que la tierra, ¿no? Y lo vemos en este globo terráqueo. Mas, sin embargo, la distribución del mismo sobre el globo terráqueo también es variable. Las proporciones de agua dulce están en menor espejo de agua que las de agua salada, ¿no? No tenemos la capacidad de uso del agua salada por las bases electrolíticas que tenemos, por tanto nos podríamos intoxicar por el consumo de agua salada, ¿no? Entonces, este es el tema del día de hoy. Es cierto, en muchos países se está intentando ya el uso del agua salada. Hay procesos químicos por los cuales eliminan alguna serie de minerales que pueden afectarnos, pero bueno. Entonces, el tema del día de hoy, repito, el agua, ¿no? El agua se compone de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Es decir, que transporta oxígeno que puede ser de importancia en el cuerpo. Nuestro cuerpo lo tiene de forma abundante en las células. En todo representa prácticamente el 70% del músculo. Los animales lo necesitamos, sí o sí. Un nivel de deshidratación superior al 10%
puede ser grave, superior al 20% nos puede llegar a la muerte. Y si vemos aquí, este animal desarrolla, este es un estereotipo, ¿no? O una mecánica que desarrolla el animal para vivir. Miren cómo él, o esta vaca, consume agua, ¿no? La necesidad obliga a buscar mecanismos, ¿no? Pues bien, el agua tiene tres aspectos claves que necesitamos saber y que se voy a preguntar en el examen. El primero de ellos dice el elevado calor específico, el otro es el elevado calor latente de vaporización y el tercero es buen solvente. Al referir al elevado calor específico dice que nos sirve para hacerle frente o es un amortiguador a los cambios de temperatura sin que se altera apreciablemente la temperatura corporal. Es decir, que internamente el cuerpo podrá controlar su temperatura y esto lo hace también a partir de la evaporación o vaporización, es decir, que permite la liberación de calor interno mediante la evaporación por los pulmones y a través de la piel. Entonces, acuérdense de esto. El agua permite mantener la temperatura corporal, es decir, haciéndole frente a los cambios bruscos, mantenemos un nivel hidrostático y evaporamos. Si estamos con limitante de consumo de agua, va a llegar algún momento donde la evaporación no se va a ir parando, sino que va a ir deshidratando el cuerpo y por tanto puede ser perjudicial para el cuerpo, ¿no? El tercero dice buen solvente, lo utilizamos para el café, lo utilizamos para todo, lo vamos a encontrar en la Coca-Cola, en la sopa, en todo vamos a encontrar el agua, ¿no? Es un buen solvente tanto de las sales minerales como para los compuestos orgánicos y los productos de desecho. En sales minerales podemos hablar de sodio, potasio, magnesio, lo que tenga que ver por ahí. Sirve de transporte y como dice por acá, también sirve de transporte de los productos de desecho. O sea, hablamos de metabolitos, de compuestos no degradados a nivel del sistema digestivo, entre otros. Conforme vamos evolucionando en el tiempo de vida, nosotros, el contenido de agua va siendo sucesionado. Y lo vemos por acá. En este caso, pues decir que va a variar con la edad en los animales. En un embrión tenemos hasta un 95% de agua. El otro 5% piensen que es la materia seca, que va a tener el desarrollo neuronal y todo lo del animalito. Cuando el animal ya nace, es decir, en juventud, tiene un 75, un 80% de agua. Ya cuando llega a un estado adulto, entre un 50 y un 70%, ¿no? En los humanos, 75% al nacer, el 60% al adulto y la mayor cantidad de agua se encuentra a nivel intracelular, es decir, que está entre la parte de intercomunicaciones, donde están los axones, el agua tiene que ver mucho con la parte de comunicaciones, ¿no? En ese proceso de sucesión de agua, lo que va a aparecer normalmente es otros tejidos, músculo, huesos, pero ya a nivel adulto estamos hablando de una sustitución de lo que sería por la grasa. Por eso dice aquí, paralelamente a este descenso se incrementa el contenido de grasa del animal, es decir, hay una especie de sustitución del agua por la grasa, normalmente cuando el animal en estado adulto. Hay fracciones del cuerpo donde vamos a encontrar contenidos altos de agua, es decir, somos acuosos. Hablamos particularmente de la sangre, la leche, la orina, la saliva, tendrán aproximadamente un 100% de lo que sería agua, ¿no? El músculo, un 70%. Es decir, que cuando nosotros vamos a la colonia, a Rashi o otra tienda o a la carnicería, nosotros lo que compramos es agua más que carne, ¿no? El 70% del músculo se compone de agua, el otro 30% de materia seca, y la materia seca es donde estarían los nutrientes, ¿no? Y aquí he hecho una pregunta siempre, y es, si yo soy el comprador de carne y ustedes los vendedores, ¿qué preferirían que les comprara la carne yo? ¿En canal caliente o canal en frío? Me va a contestar, a ver por aquí, Animelisa Reyes. Si yo fuese el comprador de las vacas que usted sacrificó o que está sacrificando esta tarde, ¿le gustaría que se las compré hoy o que se las compre mañana, 12 horas después? ¿Me podría repetir la pregunta, doctor? Si usted va a sacrificar 100 vacas el día de hoy, ¿a usted le gustaría entregarme esa carne? Yo soy su comprador.
entregarme esa carne el día de hoy para salir ya de compromiso porque mañana tiene un viaje, o entregármela mañana 12 horas después. Haga cuenta que la sacrifica ahora a las 5 de la tarde, me la entrega a las 6, en una hora la sacrificaron, me las entrega todas hoy, o mañana entre 6, después de las 6 de la mañana me las entrega. Yo creo que el día siguiente, El día, en la mañana. el día siguiente. Bien, los mataderos, y en parte en lo correcto, ¿no? Una vez que el animal está sacrificado, o previo, pre-mortem y un post-mortem, la calidad de la carne va cambiando hay una serie de conceptos, carne PSE, PDE, van a haber una serie de conceptos a nivel de ¿qué asignatura? Bueno, tiene que ver con cárnicos. No me acuerdo si la asignatura se llama agroindustria. La calidad de la carne va mejorándose, pero hay un problema. Si a mí no me importa la calidad de la carne, como vendedor, como comprador puede ser que me interese. ¿Qué pasa? Hagamos cuenta y hagan números si quieren. La compañera, mencionábamos que iba a sacrificar 100 vacas, ¿no? 100 vacas el día de hoy. Y pongamos que las vacas en promedio tienen 500 libras en canal. Así, hasta voy a anotar aquí para que no me olvide, 500 libras de canal. Y tiene 100 vacas. Estamos hablando de que ahí nomás son 50.000 libras, ¿no? Sí, va. Sí. Pongámosle que la libra la va a vender a 50. A 50 lempiras. ¿Cuánto es ahí? Dos millones y medio. 2 millones y medio, ¿no? En carne en canal el día de hoy. Ahora bien, ¿qué pasa? Normalmente un animal es ya sacrificado en el término de las 12 horas, el animal empieza a gotear. En el término de goteo, o sea, el animal empieza a perder agua y normalmente ese animal podrá perderles entre unas 5 hasta 15 libras. Pónganle bien, pónganle ojo. Pongámosle, quedémonos en el intermedio. Perdió 10 libras de agua. Multipliquen 10 por 100 animales. Estamos hablando de que ahí nomás son 1000. 1000 libras, ¿no? Sí. Si ustedes le multiplican 1000 por 50, que valía la libra, 50.000. no por una decisión tan sencilla, dejó de viajar con toda la familia a las islas de la bahía por una semana completa. Fíjense, con una decisión tan sencilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo soy el comprador de esa carne, a mí me interesa que me la entregue al siguiente día. Una es porque se mejora la calidad de la carne. Entonces, hay muchas cosas a veces en juego en los mataderos. Entonces, hay que cuidar esos aspectos, ¿no? Entonces, miren, son números, son decisiones. Ahora bien, si nosotros asumimos que lo que estamos comprando es agua, pues le pueden sacar el 70% a las 50.000 libras, ¿no? Y al final nos estaríamos dando de que solamente estamos comprando 15.000 libras de carne, ¿no? O sea, me refiero en carne en materia seca. Pero bien, eso ya son números. Esto es redundar en lo que estaba por ahí. Las vacas son una fuente de ingreso para nosotros. Sepan ustedes que los animales de engorde, ya sea una vaca o un terreno en desarrollo, son menos eficientes en la deposición de la energía y la proteína en carne que una oveja y que otra especie animal. O sea, estos animales que tengo aquí marcados, este torito que lo miro con dinero aquí, son los que peor conversión alimenticia tienen. Me refiero a nitrógeno y a proteína, ¿no? El nitrógeno y a energía. Pero son los que tenemos más al alcance, ¿no? Funciones fisiológicas, bueno, ya lo mencionábamos, buen solvente, tiene que ver mucho con la parte de intercomunicación de las células del cuerpo, tiene que ver con los procesos de degradación, por eso aparece que participa en la hidrólisis, tiene que ver mucho con la absorción de los nutrientes.
Transporte de metabolitos y sustancias nutritivas, también de las sustancias de desecho que se generan a nivel del sistema digestivo. Pensé que los metabolitos no solamente, los metabolitos se pueden generar también a nivel del hígado, a nivel del páncreas, a nivel del cerebro, en todos lados. Esos son metabolitos, ¿no? Y también se pueden generar metabolitos en el sistema digestivo, pero van a haber también fracciones que no van a ser degradadas, que son sustancias de desecho, ¿no? A nivel del sistema ruminal. Y muy en particular tiene que ver con la regulación de la temperatura. Acuérdense de aquellas dos cosas: elevado calor latente de vaporización y elevado calor específico. Tenemos 3 fuentes de agua disponibles para los animales: el agua que tienen en el bebedero o que tienen en el río, el agua que tienen los alimentos y el agua generada por los procesos metabólicos. Las 3 pueden ser importantes, pero quizás para nosotros esta no tiene que faltar nunca, ¿no? El agua disponible ad libitum para los animales. Ahora bien, si vemos aquí entre paréntesis dice algo: alta variación igual a expresar en materia seca. Esto que no se les olvide. Para un monogástrico o para un rumiante, el alimento que nosotros le damos presenta alta variación en contenido de agua. Por tanto, lo ideal es deshidratarlo y sacar el contenido de materia seca. Así, las necesidades del animal y la composición nutritiva se expresan en materia seca, no sobre materia fresca. Reitero, variación. Y pueden tomarlo, por ejemplo, sencillo: cosechar el maíz. Si yo cosecho el maíz al 22% de humedad en campo y no lo seco, y le hago un análisis bromatológico, y el que me hizo el análisis bromatológico no me lo expresa en materia seca, me lo expresa sobre materia fresca, yo voy a tener una menor cantidad de nutrientes por unidad de masa. Cuando lo hago al inverso, en materia seca, las concentraciones pueden incrementar, ¿no? Entonces, esa variación les puede afectar mucho. Piensen en el silo de maíz. Un silo de maíz tiene que tener entre un 50 y un 70% de humedad para poderlo hacer y que se conserve bien. Mayor humedad, lixiviados y se deteriora el silo. Menor humedad, los complejos bacteriales no pueden crecer. Así de sencillo, ¿no? Entonces, tenemos el otro que era agua metabólica, es decir, agua que se da o que se produce en los procesos de digestión o de degradación a nivel del cuerpo. Y acuérdense de eso otro también. Debido a esto que mencionamos aquí, la alta variación y la alta capacidad de ingestión que tienen los rumiantes, de preferencia los alimentos forrajeros, los ensilados, son para los rumiantes. Esto por el contenido de humedad que esto tiene, ¿no? En cambio, los monogástricos tienen una limitada capacidad de ingestión, ya sea el caballo. El estómago tiene una limitada capacidad de ingestión, aunque tenga un colon o un ciego bien desarrollado, en este caso el colon, la capacidad de ingestión tampoco es mucha. De preferencia, para los monogástricos, se deberían de dar alimentos como los concentrados. Bueno, el heno sería para algunos tipos de monogástricos, no para todos, ¿no? También, miren, contienen entre un 7 a un 15% de agua, y en el caso de la raíz hasta un 90% de materia seca. Estos alimentos, como los concentrados, debido a la baja capacidad de ingestión que tienen los animales, tendrían que consumir nutrientes en la menor cantidad de alimento, y por tanto, de preferencia serían estos. Esto también está de más mencionarlo: el contenido de agua en las plantas en crecimiento guarda relación con la fase de crecimiento. Eso creo que lo vieron en fisiología vegetal, quizás no con la parte animal, pero sí con la parte vegetal, que a medida que la planta va creciendo, va habiendo sustitución de esa agua por celulosa, hemicelulosa, y posteriormente la planta llega a la senescencia, ¿no? Entonces va variando. Cuando nosotros queremos conservar un alimento, como el caso de los granos, o los mismos concentrados, o productos de origen animal, que van a ser destinados para el consumo animal, tenemos que cuidar mucho el nivel de humedad. Por ejemplo, en los granos se habla mucho de un 13-14%. Tener niveles superiores al 15% va a permitir el desarrollo de microorganismos como los hongos o algún otro tipo de bacterias. En el caso de los hongos, como el Aspergillus u otros, o bacterias, podrán en este caso proporcionar el medio para producir algunas sustancias tóxicas, como son las aflatoxinas y las micotoxinas. Hay variaciones entre cada una de ellas, pero algunas son tóxicas al sistema digestivo, otras tóxicas al proceso de respiración. Entonces, el animal les puede abortar, les puede una serie de problemas. Entonces, lo ideal es no darle
granos deteriorados tampoco a los animales, que es una práctica común a veces. Si el cosecho a mano el maíz, separo las mazorcas, el grano que está malo, pues lo separo y se lo doy a las vacas, a las gallinas o lo que sea. Lo ideal es que no sea así. Hay un tema que lo voy a dejar de investigación más adelante, y espero que alguno se acuerde. Hay una palabra que se llama choclo, no sé si alguno lo ha escuchado ya, o carbón de maíz. Creo que sí, el carbón de maíz sí lo conocen, que es cuando el grano de maíz se pone como una palomita, pero negra en el campo, ¿no? El grano se hincha tanto que se pone negro y suelta un polvillo negro. No me acuerdo ahora mismo el nombre común de este hongo o este proceso, pero eso es utilizado, choclo le dicen normalmente en México, es un alimento caro para los humanos y que se está estudiando para alimentación animal. Se desarrolla en el campo, pero choclo, yo sé que lo voy a dar investigación por ahí, pero quizás ese componente generado no es tóxico, pero a ver, algo otros que sí lo son. Por eso es que en muchos casos en las procesadoras de concentrado tienen que hacer controles de calidad de las materias primas y del producto terminado, porque así se dan cuenta de las concentraciones permisibles que hay de cada uno de estos. Para las empresas que son serias, lo hacen, ¿no? Así evitan una demanda posterior por intoxicación de los animales. Bien, esto guardaba relación a lo que estaba en azul en la diapositiva anterior. Vemos aquí, piensen que es para cualquier planta, no solamente para la alfalfa, ¿no? La alfalfa es una leguminosa, al igual que la esparceta, al igual que la soja, entre otras, que tiene un estado fisiológico de crecimiento similar entre todas, ¿no? Aquí aparece la calidad de forrajera a nivel del eje de las Y y al nivel del eje de las X aparece el estado fisiológico, ¿no? Lo que quiero citar con esto es que miren las líneas transversales, bueno, las líneas verticales inclinadas, perdón, que hay descendiendo en ambos extremos. Si vemos por acá, a medida incrementa el desarrollo de las plantas, van apareciendo materiales indigestibles o materiales de digestión muy lenta, como las fibras, la lignina que va a afectar el proceso de digestión, pero van a aparecer también componentes que van a ser indigestibles por la lignificación que tiene en este caso, ¿no? En este caso estaríamos hablando de los tallos. Ahora bien, a medida que ese estado fisiológico va incrementando, vemos que las diluciones de los principios nutritivos también se van a ir viendo afectados, es decir, que las proporciones de minerales, las relaciones de hojas por unidad de área y las proporciones de proteína por unidad de masa se van reduciendo. ¿Cómo afecta eso al final? Bueno, puede ser de que tengamos una alta cantidad de materia seca, pero la calidad del mismo se ve afectada. Por eso es que ustedes en pastos y forrajes ingeniero Kenny, ingeniero Rubí, no sé quién otro les da la asignatura, les obligan, porque debe ser una obligación, a aprenderse cuáles son los momentos óptimos de corte de los distintos forrajes utilizados en la alimentación animal. ¿Por qué? Probablemente que esté por aquí tenga una mejor calidad, aunque el rendimiento en materia seca no sea mucho, pero tenemos mejor calidad que al tener esta planta por aquí, ¿no? Ahora bien, aquí entra en discusión otra cosa. Por ejemplo, si esto asumimos que es la mazorca de maíz, el estado fisiológico que me interesa aquí no es la floración, me interesa la producción de maíz porque lo voy a ensilar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hasta dónde voy a llegar de manera tal que las plantas, para perpetuar su especie, ellos traslocan sus nutrientes a las semillas. Si me secan, puedo tener un material más indigestible. Entonces yo tengo que cuidar ese aspecto, ¿no? Entonces, por acá el grado de maíz. Si yo lo miro por una leguminosa de corte, probablemente a mí me interesa esta floración. Y esa parte es la vida del animal. Ya cuando empieza a traslocar los nutrientes a la semilla, se vuelve un material más indigestible de consumo al animal y lo único que puedo aprovechar para los animales va a ser la semilla. Y que quizás no sea el interés que tengamos, ¿no? Entonces hay que cuidar muchas cositas. Esto es lo mismo. Aquí mencionábamos la cantidad de nutrientes, cómo se iban diluyendo e incrementando las fracciones indigestibles, es decir, iba incrementando la cantidad de materia seca, ¿no? Esa materia seca la vemos aquí reflejada. Miren, mayor cantidad de materia seca, pero
valor nutricional del mismo se vino al pico, se vino abajo. Eso afectó el consumo, ya que existen materiales más indigestibles, por tanto la digestibilidad aparente, total o ideal se va a ver reducida, ¿no? Entonces, menor consumo voluntario, mayor problema de digestibilidad, aunque tengamos alimentos en cantidad, pero la calidad del mismo va a ser limitante y por tanto el animal no va a obtener los nutrientes necesarios o en su totalidad para satisfacer las necesidades. Es ahí donde tienen que haber alimentos complementarios, los concentrados u otros, que permitan obtener los nutrientes para el animal. Esos nutrientes que el animal va a consumir, pues debería de consumirlos en base a un apetito, ¿no? A una capacidad de lastre o de consumo que es voluntario, ¿no? Ese consumo voluntario debería estar, o si el animal se va a consumir, por ejemplo, el 15% de su peso vivo en materia fresca, en ese alimento, que puede tener todo eso que está enlistado por acá, debería estar satisfaciendo las necesidades del animal. Por eso dice aquí, nutrientes requeridos en la vaca debería ser igual a los nutrientes suplementados en la ración. Es decir, que yo tengo que conocer cada uno de estos ingredientes de manera tal que los nutrientes que tienen satisfagan el apetito del animal en la cantidad de materia seca consumida. Es decir, que esos nutrientes que el animal consume tendrán que satisfacer las necesidades que el animal tiene para producción, para crecimiento, para mantenimiento, para reproducción o lo que sea. Entonces, ojo, que podemos preparar un alimento muy bueno, pero si es indigestible, si no es palatable, el animal no lo va a consumir. Entonces tenemos que cuidar mucho la cantidad o las proporciones de nutrientes o en este caso no nutrientes, de ingredientes utilizados, ya que algunos podrán ser indigestibles, ¿no? Permítanme que ya me apague la computadora. Bien, si vemos, entonces venimos mencionando el agua, ¿no? Y ya rato no la mencionaba. Pues aquí la tenemos, miren. Los nutrientes, perdón, los ingredientes lo tienen. Se la vamos a dar en agua de bebida, en el alimento va a estar por ahí, miren. Y ya entraría como un nutriente indispensable para nuestros animales, ¿no? Bien. En esta otra dice típico balance de agua de un cerdo en crecimiento. Si vemos en las primeras dos columnas, dice ingesta de agua. Miren, un cerdito de 20 kilogramos de peso vivo aproximadamente consume en promedio 2 kilogramos de alimento. A este peso y con este consumo, el animal debe de consumir aproximadamente unos 4 litros de agua. Se genera casi 1 litro de agua metabólica de la degradación de esos alimentos. Y el agua que aporta el alimento es de 200 mililitros. Si consideramos masa igual que volumen, ¿qué contenido de materia seca tiene el alimento consumido? Claudia Osorto, ¿qué porcentaje considera usted de materia seca tiene este concentrado? Viendo los valores que están aquí. Un 75%. Un 75%. Diego Fernando Salgado. Presente, ingeniero. ¿Cuánto tiene de materia seca el alimento que está consumiendo ese cerdito? Podría ser un 50%. Fernando José Torres. 50% también, ingeniero. Bien, miren los valores que están acá. El animal está consumiendo, decíamos, si masa es igual que volumen, la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Si asumimos una unidad igual, miren, aquí aparecen 200 mililitros o 200 gramos, ¿no? Y aquí aparece que el animal está consumiendo 2 kilogramos de alimento, ¿no? ¿Qué implica esto? Que por cada 2000 gramos que consume de alimento está consumiendo 200 gramos de agua. Eso implica que el alimento está ¿a qué porcentaje de materia seca? Al 90%, ¿no? ¿Lo vemos?
Estos 200 son en los 2000. Si asumimos en porcentaje, son 100 por cada 1000, ¿no? 90%. Pues bien, en la siguiente columna, las siguientes dos dicen, y lo vemos, y acuérdense de este aspecto, ¿no? Las pérdidas en porcino a nivel del agua son mayoritarias a nivel por la vía urinaria que por la vía fecal. Otra parte importante son pérdidas respiratorias, ¿no? Si lo vemos ahora entonces, de los 5.190 gramos o mililitros de agua que el animal tiene por cada día, el animal va a perder 2.930 mililitros en la orina, 1.530 en las vías respiratorias, 250 en las partes fecales y va a retener en los tejidos 480 mililitros. Unidades iguales. Otra pregunta acá. Si asumimos que el animal retuvo 480 mililitros de agua, ¿cuánto ganó de peso? Eddie Portillo. No está Eddie Portillo en la sala. Le escuchamos, Eddie. Díganos. Diga un valor. Creo que no le funciona el audio, ingeniero. Es probable, ¿no? Gracias, Sí, porque Diego. solo salen los 3 puntos. Bueno, Sí. Bueno, usted, Diego, aproveche. Díganos usted entonces. Vamos a ver qué estima usted y cuánto gana ese animal por día. ¿cómo la pregunta, ingeniero? ¿Podría repetir? Aquí aparece que el animal va a retener en los tejidos 480 mililitros. Digamos que masa igual que volumen, ¿no? Si sabemos cuánto retiene de agua, ¿cuánto gana de peso? A esta edad, ¿no? A este peso vivo. ¿Cuánto estaría ganando por día ese cerdito? En porcentaje, Inge, Como sea. podría ser un 80%. Bien, ¿acuerdan un valor que les dije al inicio? Que no se les olvidara. 4.8 ¿4 puntos? 8 libras. No. Miren lo que dice aquí. Retiene 480 mililitros. Estamos hablando de 1 libra y poco, ¿no? Un 25% entonces. Acuérdense de un valor que les dije antes. El 70% del músculo es Agua. agua. Si tienen el agua, ¿qué le falta? La materia seca, ¿no? Materia seca. Entonces aquí nomás, si esto representa el 70%, pueden hacer una regla de 3 y les van a obtener a ustedes el peso que el animal ganó por día, ¿no? O lo que retuvo de peso al día. Si no le pueden, bueno, hagan 480, entre 7 lo multiplican por 10 y les va a dar el peso ganado. Pero bueno, les digo, les hago esas cuestiones así porque a veces mis exámenes son más de pensar que de aprenderse los conceptos. Ahora bien, aquí aparece lo que, redundando lo anterior, el animal va a tener 3 ingestas de agua: el agua de consumo, el agua del alimento y las aguas generadas a nivel metabólico, es decir, las del interior de la célula, ¿no? Va a haber pérdidas obligatorias y otras no. Las pérdidas que hay por la saliva, por las heces, por la piel o por la evaporación. Entonces, hay pérdidas siempre, ¿no? Esta otra sí me interesa que se acuerden de ella, porque eso sé que es una pregunta en el examen. Miren, hay pérdidas latentes o discrecionales o semidiscrecionales que están relacionadas a la liberación de vapor de agua, cutáneas y ventilación pulmonar, a lo que aparece como sudoración o jadeo. Lo que quiero citar acá es que las distintas especies de animales han desarrollado mecanismos para liberar el calor. En un extremo, por acá, tenemos el pollo que va a desarrollar jadeo, y en el otro extremo vamos a tener los equinos y los camélidos que van a desarrollar mayores pérdidas por sudor.
Miren dónde está el cerdo podrá jadear más que, en este caso, sudar, ¿no? ¿Por qué me interesa que sepan esto? Porque los animales tienen unas condiciones a las cuales podemos exigirle a nosotros que nos den más carne, que nos den más leche. Es decir, que tienen una zona de un intervalo de neutralidad térmica donde el animal podrá expresar mejor su potencial genético. Si el animal está estresado, no esperen que les dé una buena respuesta, ¿no? Entonces, hay que conocer cómo el animal libera calor para brindarle los alojamientos o las condiciones de alojamiento ideales para que les estemos exigiendo lo que queremos, ¿no? Aquí aparece lo que sería el concepto de agua metabólica. Miren, se producen los procesos metabólicos en los tejidos, fundamentalmente la oxidación de todo compuesto orgánico que contiene hidrógeno. Eso está de más. Puede suponer entre un 5 y un 10% del agua ingerida. Y aquí están, tampoco los voy a decir que los aprenden, ¿no? Pero sí me interesa esto, miren. Los carbohidratos, 8, aportan 0,6 mililitros de agua por cada gramo de degradación de alimento, ¿no? En el caso de los lípidos es mayor, 1,1. Las proteínas es 0,4. Pero estas aguas metabólicas generadas de la degradación de los mismos alimentos son utilizables dentro de los mismos procesos metabólicos. Por eso es que a veces no se cobra de mucha importancia en los animales. En el caso del vacuno se podrán generar unos 16 litros de agua metabólica por cada día, es decir, 1 litro por cada kilogramo de materia orgánica degradada, ¿no? Reitero lo que acabo de mencionar. Esa agua metabólica generada dentro de esos procesos normalmente va a ser utilizada para el mismo proceso metabólico, por tanto no la contabilizamos. Por eso es que acuérdense más adelante la palabra agua ad libitum. O sea, el animal tiene que tener agua sí o sí. Ya sea que el alimento tenga agua o no tenga agua, el animal tiene que tener agua disponible siempre. Hay diferencias entre especies y lo vemos por acá. Aquí en la misma unidad de tiempo inicial va a tener el animal un nivel de hidratación. Con el pasar del tiempo, por las condiciones ambientales o del mismo alimento, pues podrán presentarse factores que van a afectar el consumo del agua, ¿no? En este caso mencionábamos que los lípidos producen una alta cantidad de agua por los procesos de degradación, por tanto pueden favorecer a algunos animales como el camello, que al momento de degradar las grasas almacenadas a nivel corporal o a nivel de las jorobas, generar agua metabólica que le permita hacerle frente a eso, ¿no? Miren lo que dice aquí. En el caso de la proteína, se requieren grandes cantidades de agua para la dilución y la excreción de la urea a través de los riñones. Y la cantidad de agua procedente de la oxidación de las proteínas no es suficiente para cubrir las demandas de excreción. Yo sé que muchos han visitado al nutricionista o la nutricionista. Y cuando le dicen, miren, yo voy porque tengo problemas de peso, ¿no? Normalmente por eso que visitamos a los nutricionistas. Tenemos desbalance de peso. Y queremos volver a un peso ideal porque hay una altura y todo lo demás. El nutricionista primero dice, mire, quiere bajar de peso, deje de comer chucherías o de los churros y deje de comer almidones. Es decir, deje de comer plátano, deje de comer maíz, todo eso, ¿no? Coma más verduras, pero hay que ver qué verdura, ¿no? Y coma más proteína. Bueno, y deje de comer grasa. Eso está más que claro. ¿Qué implica? Cuando el animal consume más proteína de la que necesita, o nosotros consumimos más proteína de la que necesitamos, tenemos que tener un alto consumo de agua, porque esa proteína al final se va a excretar en forma de urea y se van a encargar los riñones de eliminarla. Ahora bien, para eliminar esa proteína en forma de urea, se necesita energía. Si sabemos que la proteína, la energía que va a estar generándose, sirve para los mismos procesos metabólicos, tendrá que gastar una proteína. Y como no estamos consumiendo tantos niveles de carbohidratos, en este caso me refiero a carbohidratos no estructurales, ¿dónde va a gastar la energía? De la energía almacenada en la grasa en el cuerpo. Entonces, puede ser una buena alternativa consumir más proteína para gastar la energía almacenada en forma de grasa en el cuerpo y gastarla para eliminarla en forma de urea. Pero ¿qué pasa? Excesos de proteína también provocan desbalances a nivel del tracto reproductor. Entonces, tener consumos de proteínas mayores va a permitir que en el útero haya un desbalance de minerales, el embrión no se puede implantar, o se pueda abortar, que el espermatozoide no se pueda formar correctamente por el simple hecho de comer
más proteína para bajar de peso. Entonces hay que cuidar mucho esos aspectos, por eso una dieta tiene que ser muy meticulosa, ¿no? Miren, los carbohidratos proporcionan más agua metabólica neta que las proteínas y la grasa. Solamente que me den un minutillo, jóvenes, que voy a... retornamos. ¿Sí se escucha, va, Diego? Sí, ingeniero. Bien, entonces estábamos hablando de... Simón. Vamos a ver, Carlos, díganos, coméntenos. Carlos Manuel. Bien, decíamos acá que los carbohidratos proporcionan más agua metabólica neta que las proteínas y las grasas. Lo veíamos antes, ¿no? A nivel relativo, perdón, decíamos que se generaba 1.1 mililitros por cada gramo de lípido degradado, y en el caso de los carbohidratos 0.6. Nosotros sabemos que las dietas, miren, lo que tienen es mayor cantidad de carbohidratos. Un kilogramo de materia seca, pongámosle que tiene 700, 800 gramos de carbohidratos, va a tener 100, 150 gramos de proteína, unos 50, 70 gramos de grasa por cada kilogramo, ¿no? Entonces, la mayor cantidad que hay son carbohidratos, por eso la proporción es mayor. Lo mencionábamos antes, que los camellos tienen esa peculiaridad, ¿no? En nivel de las funciones fisiológicas del agua, es redundar lo anterior, tiene que ver en todas las reacciones químicas que se dan en el organismo, tiene que ver mucho con los procesos de digestión, de absorción y transporte, y de eliminación de productos de desecho a nivel del cuerpo, y tiene que ver mucho con la temperatura corporal. Hay pérdida de agua, acuérdense de esto, esta es una pregunta de examen también. Dice, a nivel constante se pierde agua en el organismo. Una es por la evaporación, que se da a nivel del aire expirado, y por la evaporación por la piel. Estas son pérdidas constantes, es decir, aunque estemos durmiendo, estamos respirando y por tanto perdiendo calor. Y periódicamente, excreciones urinarias o excreciones fecales. Acuérdense porque en el examen lo tienden a confundir. Mencionábamos y sabemos también de que las aves son más eficientes en el uso del agua. Aunque antes mencionábamos también de que las aves liberan el calor por el jadeo y tienen que consumir agua por ese aspecto, ¿no? ¿Por qué son más eficientes las aves en el consumo del agua? Por dos razones. Decíamos de que la proteína se debe eliminar en forma de ácido úrico, no en forma de urea. Cuando se elimina en forma de urea se gasta más agua que respecto a lo que sería el ácido úrico. Es decir, que las excretas de las aves van a ser casi sólidas y van a contener ácido úrico. Los reptiles, una gran mayoría también lo excretan en forma de ácido úrico. Antes mencionábamos que en el cerdo las pérdidas de agua eran mayoritariamente a nivel renal y las pérdidas fecales iban a ser muy pocas. Si lo vemos en los rumiantes, las proporciones de entre las pérdidas fecales y las pérdidas urinarias van a tender a ser similares. ¿Por qué puede cobrar importancia esto? Bueno, por el manejo de las excretas. O sea, no va a ser lo mismo estar manejando algo más líquido que algo más sólido. Incluso, nosotros vamos a ver diferencias. Cuando nosotros, el animal, por ejemplo, la vaca tiene diarrea, son pérdidas más líquidas que otro, pero esas líquidas implican que el animal tiene algún problema, porque tenía mucho almidón, mucho concentrado en la dieta, porque hubo una fermentación alcohólica, porque hay una presencia de hongos en alguna parte del sistema digestivo, y podemos detectar en las heces burbujas de gas, olor a acetona, heces muy regadas. Eso es un proceso de valoración de la bosta, le llaman algunos, y creo que ese es un tema de investigación que hago con ustedes también. Lo voy a compartir en la siguiente clase, o lo van a tener para la siguiente clase ya disponibles, ¿no? La necesidad del agua, bueno, esto está de más, es un nutriente necesario para la vida y la producción. Mencionábamos esto, que el animal no tiene que estar deshidratado. Arriba del 10% de considerada deshidratación, ya vamos a ver las mucosas pálidas, tanto en las pupilas de los ojos, las mucosas de la boca, otras partes que empiezan el proceso de deshidratación. 20% va a llevar a la muerte, entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Las necesidades de agua se ven afectadas por dos factores: alimentarios
y ambientales. Si lo tienen por aquí. Esto después lo vamos a ver que a nivel ambiental están los dos, pero aquí me interesa hacer esta separación. Factores ambientales, la temperatura y lo que está relacionado al agua. Y en los factores alimenticios, a cómo se compone y a cómo está compuesta esa materia, ¿no? A mayor consumo de material indigestible, mayor tendrá que ser la cantidad de agua utilizada para eliminarlos en las heces. A mayor temperatura ambiente, mayor consumo de agua. Dependiendo de la calidad del agua, se podrá reducir o aumentar el consumo. Dependiendo de la composición de minerales de la dieta, mayor o menor consumo del agua, ¿no? Y acuérdense de esta otra pregunta de examen. Las vacas lactantes precisan cantidades adicionales de agua debido a la gran cantidad de agua en la leche. Lo que compramos es leche, ¿no? Un 87% más o menos va siendo agua, el otro por ciento son los sólidos totales. Entonces miren este valor. Por cada litro de leche se requieren entre 4 y 5 litros de agua. O sea, si la vaca va a producir 20 litros de leche, tendrá que tener disponible en su bebedero entre 80 y 100 litros de agua para producir leche. Acuérdense. Y eso, que para que esa vaca produzca ese litro de leche, por la glándula mamaria tendrán que circular entre 400 y 500 litros de sangre para oxigenar y transportar nutrientes para generar 1 litro de leche. Aquí hay unas observaciones generales para todos los individuos, ¿no? Hay quienes consideran que cuando no se debe tomar agua al momento de ingerir los alimentos, ya que provocamos una dilución de la acidez estomacal. Aunque sabemos que el alimento podrá estar un poco tiempo a nivel del estómago, pasa a otros tramos, pero se considera por ahí que hay un proceso de dilución. Así también la temperatura puede afectar, ya que las bacterias podrían verse reducidas o perder las acciones enzimáticas, ¿no? Que tengan, o las gástricas que estén en el cuerpo, ¿no? Por eso es que, perdón, aquí va a ser un hincapié, hay que tener mucho cuidado con el agua fría o el agua muy caliente, sobre todo en el agua muy fría. Si el animal toma agua muy fría, como dice aquí, la temperatura del estómago se puede disminuir y las acciones de las bacterias se van a ver reducidas, ya que muchas bacterias probablemente van a morir y hasta que vuelven a recuperar la temperatura o el nivel de pH, van a volver a tener mayor acción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo ideal es que el animal siempre tenga agua disponible, así va a tener más frecuencias de consumo y va a verse menos afectado por la temperatura del agua, ¿no? Caso contrario, cuando el animal lo vamos a aguar, por decir así, y lo llevamos una vez al día, se va a llenar de agua, porque es el propósito en él, sabiendo que no volverá al bebedero, se va a llenar de agua y va a ralentizar todos los procesos, ¿no? Los animales son complejos, ¿no? Los animales, para regular su propia temperatura corporal, lo que van a hacer es dejar de consumir alimentos. Es decir, para mantener su homeotermia, van a dejar de consumir alimentos, así van a producir menos calor. Por tanto, van a estar más cómodos, ¿no? El problema es que nos van a perder peso. ¿Quiénes se van a ver más afectados? Pues aquí están los cerdos gordos y los adultos, más que los flacos y que los jóvenes. Cantidades de grasa o las cantidades de agua requeridas, ¿no? Una especie que se ve bastante afectada por el consumo de agua y por las temperaturas altas, y sobre todo por la temperatura, son las gallinas ponedoras. Al incrementar un grado de temperatura, arriba de los 25 grados centígrados, se puede reducir entre 1 y 1,5 gramos el consumo de alimentos. Y un ave de postura les consume entre 120 y 130 gramos de alimento por día. Ahora imagínense que les esté reduciendo 9, 10 gramos. Eso cobra importancia en la nutrición del ave. Entonces, por eso es que hay que cuidar mucho que vamos a intentar concentrar más los nutrientes en menor unidad de materia seca cuando incremente la temperatura. Y como dice por acá, encima de los 34 grados centígrados se va a tener una pérdida de consumo mayor, ¿no? Esa es una pregunta de examen. Y la siguiente también, miren. Factores del animal que afectan el consumo del agua. La especie. Miren. Los camellos se van a ver menos afectados que los búfalos y así aparece una cadena, ¿no? La raza. Si lo vemos internamente entre los bovinos, va a haber diferencias entre los índicos y los tauros, ¿no? Peso vivo. A mayor peso, mayor consumo de agua. Mayor consumo de materia seca me refiero, mayor consumo de agua. La mayor producción de leche, creo que lo habíamos mencionado antes, también mayor consumo de agua, ¿no?
Aquí aparece una ecuación, no la tomen en consideración, ir a darles un ejemplo, indicarles que no funciona, porque si yo asumo de que mi vaca me va a producir 10 litros de leche, me pesa 500 kilos y va a consumir el 3% de su peso vivo en materia seca, si hacemos esto y alguien tiene una calculadora 2.15 por C, que C es el consumo de materia seca, si la vaca pesa 500 kilos y consume el 3% de su peso vivo, estamos hablando que consume 15 kilogramos de materia seca, 2.15 por 15, le va a dar 30.3, ¿no? 33 kilogramos, 33 litros de agua, más 0.73 por los litros de leche producidos, asumamos que 10, 33 y 7.3, asumamos que estamos aquí en 40 litros, más 12.3, estamos hablando de 52, 53 litros de agua para producir 10 litros de leche. En ese caso estaría bien para los 10 litros, pero si asumamos que esta vaca es de 20 litros de leche, solamente es de sumarle 7.3 más. Estaríamos hablando de entre 58 y 60 litros de agua. Ya estaríamos fuera de la relación antes mencionada, 4 o 5 litros de agua por litro de leche, ¿no? Estamos hablando que necesitamos 20 litros más de agua. Entonces, esta ecuación no la tomen en cuenta. La preñez, sí. Si el animal está preñado, va a consumir más agua. Sobre todo ese consumo de agua se incrementa en el último tercio de la gestación. Piense que crece exponencialmente el peso del feto y por tanto el consumo del agua, ¿no? En el estro sí se va a ver reducido el consumo del agua, hasta un 50%. Aquí aparecen los factores ambientales. Aquí antes mencionábamos dos factores, ¿no? Factores ambientales y factores alimenticios. Estos se resumen en este mismo. Consumo de materia seca. A mayor consumo de materia seca pueden haber mayor materiales indigestibles, por tanto, mayor consumo de agua. La calidad de esa dieta. Más sodio, más fósforo, más potasio, más fósforo, mayor consumo de agua. Hay que cuidar eso, ¿no? Humedad. A mayor humedad en la dieta, probablemente sea menor el consumo de agua en el bebedero. O al inverso, si la humedad en la dieta es poco, tenemos que tener alimentos, sobre todo si el alimento es tipo concentrado, con bastante nivel de materia seca, puede incluso afectarle, entonces hay que tener agua disponible por lo mismo. Incluso hay una técnica en cortes de cerdo que es hacer un prefermentado del alimento en agua, ¿no? Y eso mejora las digestibilidades y el aprovechamiento del mismo. Eso aplica en cerdo. La calidad del agua de bebida. Yo sé que a ninguno le gusta el agua caliente, a ninguno le gusta el agua con mucho cloro, con mucho hierro, mucho fosfato, muchos carbonatos. A nadie le gusta, ¿no? Y si hablamos de cloro en la calidad del agua, y esta agua la va a consumir un rumiante, el cloro va a matar la microbiología, por tanto vamos a tener problemas. Hay que cuidar muchos aspectos. La temperatura del agua, está relacionado por acá. A mayor temperatura, menor consumo, ¿no? Incluso hay que cuidarlo por el agua fría. A medida que incrementa la temperatura ambiente, también se va a ver incrementado el consumo del agua. La velocidad del viento y la humedad relativa están muy relacionados. A mayor velocidad del viento con menor humedad relativa, podemos tener mayor consumo o viceversa, dependiendo, ¿no? Y la sombra tiene un factor muy clave, ¿no? Pensemos que lo que nosotros procuramos en el animal es tener un bienestar animal. Si la sombra nos proporciona unas condiciones de 2, 3 grados centígrados menos, se nos puede incrementar la producción de leche hasta un 25%. Por algo tan práctico. ¿Qué factores afectan el consumo de agua al libitum en los porcinos? Bueno, aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Y acuérdense de ellos también. ¿Quiénes van a incrementar el agua en el porcino? Al libitum, es decir, que el agua la tienen en el bebedero día y noche. A falta de alimento, agua. Si existe calor, agua. Si mencionábamos antes, si aumentábamos la proteína, agua, para eliminarlo, ¿no?, del cuerpo. Si aumentan los minerales, sodio, potasio, fósforo, incrementa el consumo de agua. Igualmente, cuando estos se incrementan, el alimento peletizado. ¿Cuándo se va a ver reducido? Cuando el animal esté en estrés. Cuando la temperatura del agua esté elevada. Cuando existe una alta concentración de minerales en la dieta. Hablamos de sodio particularmente, de hierro, ¿no?, carbonatos. Esto explica lo anterior respecto a la humedad del forraje, ¿no? La humedad. A mayor humedad tiene el alimento, menor va a ser la cantidad de agua consumida en el bebedero. Es lo que dice por ahí. Pero lo que me interesa es que, miren,
El animal más o menos consume casi 4 litros de alimento de agua por cada kilogramo de materia seca. Permítame. Lo que dice acá es básico. Existe en la literatura un montón de formas de expresar los consumos de agua. Y una de ellas es expresarlos en unidades por kilogramo de peso metabólico. Es decir, elevamos el peso vivo a una constante, que en este caso es 0,88, que es la que utilizan los sistemas franceses. Lo que utilizan los sistemas americanos es 0,75, ¿no? En este caso, entonces, si asumimos por unidad de kilogramo de peso metabólico, lo que dice acá es que, cierto, vemos lo que decíamos antes, a mayor peso, esto es peso vivo, mayor consumo de agua, ¿no? Y si lo consideramos o expresamos por unidad de peso metabólico, estamos hablando de que el animal más o menos está consumiendo unos 295 mililitros por kilogramo de peso metabólico. Bueno, esa es una cuestión. Ahora bien, aquí es interesante. Miren, vamos a iniciar por esta parte de los colores. T es una temperatura de 10 grados centígrados, 20 grados y 32 grados centígrados. Ahora bien, en el eje de las Y teníamos la ingestión de agua por animal y día. En el eje de las X tenemos la ingestión en base a materia seca. Miren, independientemente en la cadena o en el grupo de gráficas que me encuentre, miren lo que aparece aquí. A medida que incrementa la temperatura, se va a incrementar el consumo del agua, independientemente de la gráfica que esté ubicada, ¿no? La sección de gráfica. Ahora bien, si me ubico en la primera, miren, voy a comparar el 3 respecto al 8, 13, 16 y 20. Son kilogramos de materia seca consumida. A medida que incremento el consumo de materia seca, incrementa el consumo de agua. Miren, independientemente de la temperatura. Siempre se va a ver incrementado el consumo de agua. Ahora bien, si miro el peso vivo del animal, lo que está dentro del paréntesis, 90, 270 y 600, a medida que incrementa el peso del animal, incrementa el consumo del agua independientemente de la temperatura. Ahora bien, si vemos por esa otra vía acá, a medida que incrementa la producción de leche, incrementa el consumo de agua independientemente de la temperatura. En resumen, a mayor temperatura, mayor peso, mayor consumo, mayor producción, mayor siempre va a ser el consumo de agua. En esta otra, lo que dice acá es que decíamos que había diferencias entre razas y entre especies, y lo vemos acá. Miren, si comparamos un Brahman versus un Shorthair lechero, miren cuál es la diferencia. 2,44 menos 3,22, estaríamos hablando de 78 gramos, o 78 mililitros por kilogramo de peso metabólico. Y si comparamos el Brahman respecto al búfalo, la diferencia es aún mayor, miren. No les voy a decir que trabajen con unidades de peso metabólico. Siempre tengan disponible el agua en el bebedero. Esto, lo anterior también lo explicaba. A mayor producción de leche, miren, mayor va a ser el consumo de agua. Para nosotros en los rumiantes, o en los bovinos, es normal hablar de la parte de los índicos y los tauros, ¿no? Leche y carne. Lo que está relacionado en esta tabla expresa la relación que existe entre las temperaturas ambiente y las frecuencias respiratorias. Si vemos a medida que incrementa la temperatura, va a incrementar la frecuencia respiratoria, independientemente sea un índico o un tauro. Sí, va, lo vemos. Y ese efecto se ve marcado incluso desde los 18 grados centígrados, miren. Ahora bien, que se ve más afectado el taurus que el índicos. Creo que se ve todo claro, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Si el animal libera calor por la respiración, implica que tendrá que consumir más agua para eliminar ese calor. Entonces, aquí los tauros, si lo vemos por acá, se va a ver más afectado que los índicos, y ese efecto es marcado prácticamente desde los 18 grados centígrados, y mucho mayor cuando supera los 22 grados centígrados. Es decir, si lo consideramos a lo que nosotros tenemos frecuentemente, las vacas lecheras siempre van a estar en estrés por calor. En esta otra gráfica lo que dice es que el animal podrá tener un punto de equilibrio, como aparece por acá, ya cuando la temperatura ambiental excede, el animal tendrá que disipar el calor generado en el cuerpo
y por tanto de incrementar el consumo del agua. Sobre todo ya estamos hablando de temperaturas arriba de los 20 grados centígrados. Cuando lo ubicamos en la parte inferior, el animal podrá estar consumiendo agua, pero el animal lo que interesa ahora mismo es que ese calor permita mantener la temperatura corporal. Entonces habría que generar las condiciones ambientales idóneas para que el animal pierda menos calor. Ya tendremos que reducir quizás la velocidad del viento, cambiar el nivel de humedad relativa para que el animal esté perdiendo menos calor, ¿no? Es que esta gráfica, esa tabla no se mira. Probablemente sí se logran ver un poco los números. Creo que en el teléfono sí se logran ver. Lo que quiero citar aquí es varias fuentes publicaron el trabajo, distintos estados fisiológicos de los animales. Valores. Un cerdito recién destetado, 1,6 litros. Un cebo de hasta los 120 kilogramos de peso vivo. Bueno, aquí aparece hasta los 100, miren. Consume aproximadamente 6 litros de agua por día. Una cerda recría 10,4, una cerda vacía casi los 11, la gestante 16, la lactante 19 y un berraco 16. ¿Por qué me interesan los valores? No le digo que se los aprendan. Que sepan ustedes en su literatura cuánto es la cantidad mínima de agua que tendrá que tener ese animal para su producción. Así yo tengo que garantizar que el bebedero o que el tanque de almacenamiento que tengo me va a satisfacer las necesidades de los animales por cierto tiempo. Ahora bien, esto es lo que el animal consume. Pero lo que el animal bota, el cerdo decíamos que parte lo libera por calor. El calor lo hace por la boca, ¿no? Jadea. ¿Qué implica? Que el animal, dependiendo del tipo de bebedero que yo tenga, puede ser de que esté ahí, en bebedero, apretando el chupete para que esté humedeciéndose la boca y está botando agua. Eso implica que tengo más agua en la fosa, más producción de gases, más material que sacar y llevar al campo para fertilizar, entonces se me vuelve un problema. Ahora bien, si yo le pongo valor a esa agua perdida y al agua que el animal consumió, si yo asumo que un metro cúbico, pongámosle que me cueste 20 lempiras, y que el animal consume, pongámosle, vamos a irnos aquí, vamos a pensar lo que estamos hablando en cerdas de recría, pongámosle 10 litros. Tengo 10 cerdas, ¿no?, de recría. Dígame que me consumen 100 litros diarios. Pero me botan otro 50%, me botan otro metro cúbico. Y si el metro cúbico a mí me cuesta, pongámosle 20 lempiras, yo sé que cada día voy a gastar ¿cuánto? 40 lempiras, ¿no?, de agua. Si le multiplicamos 40 por 30, que estaríamos hablando de 1200 lempiras de gasto de agua al mes, de los cuales 600 lempiras fueron porque el cerdo me lo botó, con 10 animales. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el uso del agua. Por el hecho, eso estoy hablando de gasto de pago del agua. Ahora, sacar esa agua de la fosa, llevarla en un tanque hacia el lugar donde la voy a tratar o donde la voy a regar, me cuesta también. Estamos hablando de un metro cúbico diario de agua perdida. Y eran 30 días, 30 metros cúbicos. Es el cuarto de mi casa, ¿no? Pongámosle. Es bastante grande. Y eso me cuesta. Entonces, al final, hay que cuidar mucho ese aspecto. Sobre todo si después se considera que la siguiente guerra mundial podría venir por esa vía. Hay que cuidar ese aspecto. En esta otra tablita que está por aquí, son tablas viejas, pero lo que me interesa son las direcciones que llevan, ¿no? Distintas especies animales. Y miren, expresados en consumos de litros animal y día y litros por kilogramo de materia seca consumida. Miren dónde es más variable, en las vacas lecheras, porque va a depender de la calidad de la dieta. En el novillo, entre 2,8 a 6,6 litros por kilogramo de materia seca. Miren las demás especies animales equinos, en la parte de aviar, miren, entre 2, máximo 4, ¿no?, por allí. Litros por kilogramo de materia seca. Entonces, esos son valores que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, a mayor consumo de materia seca, mayor consumo de agua. Entonces, si lo vemos estándar, una vaca lechera mínimo tendrá que tener 100 litros de agua disponible por día. A nivel global, para el animal en el corral que no esté gestante o que esté en engorde, lo que sea, miren, aquí aparecen 26 de centímetros. Pónganle que tienen que tener mínimo 40 litros, o sea, 2 baldes de 20 litros en la pila disponible para esa vaca.
Si lo miramos para una gallina, miren, 0.2 a 0.4 litros por día. Lo que decíamos antes, si el animal consume 100 gramos, 120 gramos de alimento por día, y aquí dicen, miren, más o menos consume 2 litros por cada kilogramo, ¿no? ¿Cuánto es? Si está consumiendo 100 gramos, estamos hablando de que consume 200 mililitros de agua por día. Aquí está el valor, más o menos. O sea que todo está relacionado, los números no mienten, ¿eh? El problema a veces es comprenderlo. Entonces, acuérdense, aquí existen unos rangos promedios que el animal debe consumir agua. ¿Cierto? Aquí para el cerdo aparece un valor mayor al que mencionamos para engorde, ¿no? Ahí aparecía hasta 19 en un cerdo adulto y una vaca, y una cerda lactante, ¿no? Los son promedios. La calidad del agua, aquí no voy a entrar mucho en detalle. Hay una calidad química, organoléctrica, que existen valores publicados, pero lo que interesa es que el agua que consuma el animal debe ser agua potable, debe de ser la misma agua que consumimos nosotros. Por eso aparecen una serie de factores aquí: incolora, fresca, insípida, con un nivel de turbidez específico, para que al momento de hacer el análisis con el disco de Secchi, nos oriente si hay un análisis, si existe un crecimiento microbiológico, si existen proliferaciones de algas o bacterias, entre otras cosas, ¿no? A nivel químico, aquí aparecen pH, sólidos disueltos, sales y diversos minerales. pH, piensen que lo ideal es entre 6,5, máximo 8. Los niveles de sólidos disueltos, es decir, que no tenga materia orgánica y que no tenga sales minerales como sodio, potasio en grandes cantidades, o sea, que respetar el nivel permisible. Aquí aparecen una serie de valores, ¿eh? Para rumiantes. Mírenlo, a ver si aparece el cloro por aquí. Dureza, hierro, nitratos, nitritos, sulfato, magnesio. No aparece el cloro, pero no debería haber nada de cloro, porque el cloro mata la microbiología. pH, miren, 6,8. Si se ve superior, reducción de la ingesta de agua. Sólidos totales disueltos, mayor a 1000 ppm. Diarrea y rechazo, miren. Dureza, reducciones. El hierro, bueno, los nitritos y nitratos pueden provocarles problemas reproductivos. Los sulfatos, reducción de la ingesta. Las bacterias sabemos que tienen que ver mucho con los problemas digestivos y problemas respiratorios, problemas de salud. En esta otra, lo mismo, pero para el porcino. Ideal, potable. Aquí aparecen los rangos aceptables, miren. Aquí es cierto, ya aparece el cloro. Cloro total, cloro libre y el sodio. Lo ideal para rumiantes es 0, ¿no? Miren, 250 a 400 miliequivalentes, miligramos por litro, es lo que se puede aceptar. Aparece el valor de cloro libre, el nivel de sodio, o sea que el exceso de elementos minerales puede afectarles, ya sea por antagonismo o sinergismo, la utilización de los mismos nutrientes, ¿no? Entonces hay que cuidar esos aspectos. No les voy a decir que los aprendan estos valores tampoco, pero sí sepan ustedes que existen valores específicos que hay que conocer, sobre todo si nosotros vamos a manejar una granja de pollos, cuánto es lo aceptable de cloro y todo lo demás, para que el animal esté expresando su potencial genético, ¿no? Si lo miramos por la vía de los microorganismos, ideal, no tiene que haber ninguno. En algunos pueden haber unos valores permisibles, por ahí aquí están, miren. Aerobios totales, 37 grados centígrados por 24 horas de estudio, se pueden tolerar hasta 20 unidades formadoras de colonia. Pero lo ideal es que no haya Escherichia coli, Streptococcus, clostridiales, coliformes, aerobios totales, bacterias anaeróbicas sulfatorreductoras, que no haya salmonela, que no haya ninguna bacteria. Por eso mencionaba, lo ideal es que el agua sea potable, al libitum y de calidad. Aquí aparece, ya casi estamos terminando. Lo ideal es que el animal esté en una zona de neutralidad térmica. Caso contrario, podemos tener una hipotermia o una hipertermia, es decir, que el animal podrá estar perdiendo calor o necesitando calor. Entonces, habría que conocer esos aspectos para que el animal tenga liberaciones de calor, es decir, podemos tener buenas instalaciones que permitan eso, que el animal no esté muy expuesto a la calor y que le permita esa liberación de calor y que además consuma agua, o bien generar las condiciones para que el animal esté ganando calor, si se requiere, ¿no? Porque el animal lo que va a hacer es, como dice por acá, va a dejar de consumir alimento para dejar de producir calor interno por los procesos de fermentación o de digestión. Si el animal deja de consumir nutrientes, va a tener menos nutrientes para producir y puede tener un mayor desbalance calórico y por tanto mayores problemas de
de producción. Eso que está acá es lo que les decía. Tienen que investigarlo para cada especie con la que van a trabajar ustedes y sobre todo con qué raza. En internet hay de todo. Miren, zona de termoneutralidad, fresco, óptimo, cálido. En el caso del vacuno, miren lo ideal, entre 5 y 21 grados centígrados. Temperatura para estrés alta, arriba de los 27 y menos de 5 grados centígrados, de menos 5, también ya se ve afectado, ¿no? Lo ideal, miren, entre 5 y 21 grados centígrados. Creo que muy pocas zonas podrán haber en el país con esa temperatura, tal vez las zonas más altas, algunas montañas de la zona de Francisco Morazán o la zona occidental, pero muy poco, ¿no? Un factor o un elemento clave para ingerir o provocar que el animal consuma más agua es el sodio, ¿no? Antes mencionamos el sodio y el potasio. El sodio puede ser clave en las aves, sobre todo en algunos cerdos, para incrementar el consumo de agua, así la ventilación pulmonar y el jadeo se ven incrementados y por tanto el animal podrá tener menos problemas. Entonces podríamos mantener un nivel de sodio, hay que ver cuáles son los máximos permitidos, ¿no? También porque no le gusta el alimento salado a ninguno. Además de que puede interaccionar con otros elementos en los procesos de absorción de nutrientes, porque pensando que el sodio tiene que ver con la bomba de sodio-potasio, lo que permite el movimiento, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con la absorción de vitaminas, de minerales en el cuerpo y su desbalance puede afectar también, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho, sobre todo las aves y los cerdos, para inducirles al consumo de agua, sobre todo en el verano, para jadeo o evaporación. Y esta es la última diapositiva. Muchos hablamos ahora mismo, incluso ayer se firmó, bueno, no se firmó, ayer estamos buscando por acá, ayer salió ya aprobada lo que es la Plataforma Nacional de Ganadería Sostenible. Ayer fue el lanzamiento en el Zamorano, la universidad también integra parte de ese complejo, aplican varias universidades y proyectos a nivel nacional e internacional. Y tiene mucho que ver con la parte de la huella de carbono. Pero si vemos acá, también existe una huella del agua, que no le damos mucho seguimiento. Miren aquí nomás, ¿ven? Vamos a ir a animales que consumimos mucho, la carne de pollo. Litros de agua para un filete de 300 gramos de pollo. Miren, para que se produzcan 300 gramos de pollo, de filete, se necesitan 1.170 litros de agua. ¿Qué significa eso? Que aquí entra el maíz, entra el trigo, entra la soya, todo eso que se necesita para producir esos granos, al final se contabiliza para este animalito. Igual que para la vaca, miren, para un bistec de 300 gramos se necesitan 4.500 litros de agua. Algo tan básico, jóvenes, el agua. No sé si lo miran como un nutriente o al final como un complemento más dentro de la dieta, pero que debe estar ahí, ¿no? Para las funciones fisiológicas, funciones digestivas, de transporte y todo lo demás. ¿Alguna interrogante? Ya le voy a ceder la palabra a Luis. Agradecerles, disculpen, el día miércoles no pudimos estar por la parte del fluido eléctrico. Agradecerles la disponibilidad del día de hoy. Hoy sí, Luis. Doctor, sí, en el caso de que, bueno, usted menciona que el agua de calidad es importante, ¿verdad? En el caso de que nosotros tengamos o que los animales beban, bueno, la fuente de agua sea de un reservorio, una laguna, algo así, ¿hay alguna forma de que nosotros podamos mejorar la calidad de esa agua? Mire, a veces va a depender del suelo, ¿no? Del suelo en el que esté el reservorio, puede ser de que haya mucho carbonato, mucho fosfato o solamente sea un lugar de almacenamiento. Lo ideal en esos casos primero es aislarla. Me refiero a aislarla, si es un reservorio, se cerca, dependiendo la pendiente, podríamos tener una manguera hasta un bebedero pequeño, pongámosle de medio metro cúbico o menos, donde entra una manguera, donde hay un flote y el agua está entrando fresca y limpia. Porque recuerden que las vacas una vez que orinan o una vez que excretan sobre el agua y eso va dándole un medio de cultivo para que crezcan las bacterias. Le está dando nutrientes porque le está dando nitrógeno y otros minerales que tiene el agua. Entonces, y eso al final puede afectarla. Comercialmente pueden vender algunos productos
Otra cosa es que además el agua, si son compuestos de sólidos disueltos, se van por decantación, o sea, se pueden ir al fondo y pueden ir quitando el agua de la superficie. Pero el problema a veces puede ser los minerales, sobre todo el calcio, que esté en altas concentraciones. Venden algunos productos que permiten hacer esa decantación de esos productos, pero a veces sale más caro, a veces sale mejor cambiar de fuente de agua. Perfecto, doctor, gracias. Ojo, que también, si hay algunos que dicen, no, pero es que voy a matar la microbiología utilizando cloro, cierto, le va a matar la microbiología que tiene el agua, pero si es agua, se la voy a dar al rumiante, ese cloro que está ahí, lo va a utilizar también en la microbiología ruminal y la va a estar matando. Entonces, esa microbiología se va a convertir en proteína, pero la tasa de crecimiento o de renovación de esas bacterias también va a ser muy lenta. Entonces, no sería recomendable utilizar el cloro, ¿no?